una nueva acusación constitucional contra el nuevo presidente de la República del Perú, Sagasti, y para su primera ministra, Violeta Bermúdez. La congresista Chávez de Fuerza Popular aclara que el presidente es un encargado de la presidencia y por lo tanto no es presidente del Perú. Por su parte, Gino Costa alzó su voz de protesta. Todo esto está pasando en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Aquí el video. 428, denunciante Marco Falconi Picardo, ciudadano. Denunciados: Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de la República. Francisco Sagasti Hochschauler, Martín Vizcarra Cornejo, expresidente de la República. Francisco Sagasti Hochschauler, presidente de la República. Violeta Bermúdez Valdivia, presidenta del Consejo de Ministros. Pilar Elena Macetti Soler, ex ministra de Salud. Esther Elizabeth Astete Rodríguez, ex ministra de Relaciones Exteriores. Materia: antejuicio y juicio político. Delito de función: abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Confusión, artículo 382 del Código Penal. Negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, artículo 399 del Código Penal. Infracciones constitucionales: infracción del artículo 1 de la Constitución Política del Perú. Infracción del artículo 2, incisos 1, 7 y 9 de la Constitución Política del Perú. Infracción del artículo 38 de la Constitución Política del Perú. Al respecto, esta subcomisión concluye que en atención a los incisos A y C del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República y en concordancia con los argumentos expuestos en el informe, esta subcomisión de acusaciones constitucionales recomienda resolver declarar improcedente la denuncia constitucional número 428 formulada por el ciudadano Marco Falconi Picardo en contra del expresidente de la República Martín Vizcarra Cornejo, el presidente de la República Francisco Sagasti Hochschauler, la presidenta del Consejo de Ministros Violeta Bermúdez Valdivia, la exministra de Salud Pilar Elena Macetti Soler y contra la exministra de Relaciones Exteriores Esther Elizabeth Astete Rodríguez, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, concusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tipificados en los artículos 376, 382 y 399 del Código Penal, así como por la presunta infracción de los artículos 1, 2, incisos 1, 7 y 9 y artículo 38 de la Constitución Política del Perú. Cumplido, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra a los señores congresistas. Se da inicio al debate. Tiene el uso de la palabra la congresista Chávez Cosiga. Sí, presidente, gracias. Hay varios aspectos en relación a este informe de calificación. El primero, señor presidente, sobre el tema de los derechos difusos. Volvemos nuevamente a este debate, señor presidente. ¿Qué más difuso que la salud de la población en una epidemia, señor presidente? Y qué más claro que el derecho suyo, el mío, el de los señores que integran esta subcomisión, tiene que ver con los derechos de los otros. Cuando los otros no se cuidan, y pese a que nosotros sí nos cuidamos en medio de una pandemia, estamos nosotros, señor presidente, usted, yo, todos los demás personas involucrados. ¿Qué duda cabe que es un derecho difuso? Y no me refiero a usted o yo como nuestra labor de congresistas. En este caso es un ex congresista, el señor Falconi, el que plantea este derecho difuso. Y por supuesto, señor presidente, cuando en medio de una epidemia, quizás en otros casos pueda ser muy debatible, el hecho de que hay solamente los derechos difusos los puede ejercitar el fiscal de la nación o algún congresista, señor presidente, o la Defensoría del Pueblo. Pero en medio de una epidemia, todas las personas tenemos derecho a exigir que las autoridades cumplan, ¿no? Tenemos derecho incluso a exigirnos unos a otros, que cumplamos con las medidas de distanciamiento, de protección, etcétera. Entonces, creo que este es el caso precisamente donde se demuestra que los derechos difusos, tal como lo dice además el propio Tribunal Constitucional en la sentencia 03228-2012 AA, de una acción de amparo, ¿no? El derecho difuso, si bien es un derecho individual, ¿no? Es un derecho individual, su protección puede invocarse a título difuso, o sea, derechos individuales, propiamente individuales, como este caso el derecho a la salud, resultan, señor presidente, comprometidos en medio de una epidemia. Entonces, yo no creo, señor presidente, que en este caso
sobre todo en este caso, pueda negarse que a una persona, que un individuo invoque un derecho difuso o negarle a un individuo por el argumento del derecho difuso, que solamente puede estar en manos de determinadas autoridades, una denuncia constitucional por inconductas gravísimas en medio de una epidemia, señor presidente. Entonces, yo pido que revisemos ese tema. En principio, me parece que los derechos difusos le corresponden a cualquier persona. Y hay determinados derechos que son más claramente de ejercicio individual en cuanto a su protección, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, señor presidente, en lo que atañe a decir que el señor Sagasti tiene inmunidad presidencial del artículo 117 de la Constitución, eso también es impropio, porque de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, señor presidente, y a lo que ha reconocido el propio Congreso, y lo reconoció también en el caso del señor Paniagua con una ley expresa de interpretación del artículo 115, señor presidente, el señor Sagasti es un congresista de la nación, ha sido elegido congresista de la nación, no tiene la condición de presidente de la República por más que él se la atribuya y por más que se la atribuyó indebidamente el señor Paniagua, que en paz descanse, y como se la también creo que por mal consejo el señor Merino. No tienen la condición de jefe de Estado, están ocupando el despacho presidencial, están a cargo del despacho y la función presidencial. Así como un ministro, cuando es encargado del despacho ministerial de otro ministro, no se convierte ni tiene dos veces ministro. Ocupa el despacho, es titular de un cargo ministerial y realiza la función, se encarga del despacho de otro ministro, pero no es doblemente ministro. En este caso, es imposible que el señor Sagasti sea considerado presidente de la República, por más que él se dé el título y por más que luego quieran reclamar pensión. El señor Sagasti, como todos los congresistas de la República que asumen el despacho presidencial, son congresistas de la República, tienen licencia como congresistas de la República mientras están ejerciendo la función y están a cargo del despacho, señor presidente. Entonces, decir que el señor Sagasti no está protegido por el artículo 117 no es propio. Él es congresista de la República y como congresista de la República puede ser objeto de denuncia constitucional por comisión de delito o por infracción a la Constitución. Es más, en reciente sesión del Pleno, señor presidente, cuando hemos acordado el tema de someternos a una pericia que está por definirse cuál pericia es esa para comprobar, porque ya la palabra no vale en el Perú, dado los malos ejemplos de altísimos funcionarios que mienten descaradamente, señor presidente, acordamos someternos todos los congresistas, más allá de la declaración jurada que hemos firmado, a que no nos hemos vacunado con esas vacunas de cortesía mal usadas por el gobierno. Durante la gestión del señor Vizcarra y durante la encargatura del señor Sagasti, se ha dicho esto. Incluso el señor Sagasti, él mismo se ha vacunado públicamente, que yo no sé, algunas personas dicen que fue simplemente agüita lo que le echaron porque él ya se vacunó antes, o que ya recibió era la segunda dosis, no sé, ¿no? Pero en todo caso, él ha violado la prerrogativa de esperar por su edad, que también yo estoy en ese mismo nicho etario, señor presidente, a esperar su turno. Él ya se vacunó, ¿no? Ya se vacunó con estas vacunas, ¿no? En el mejor de los casos, si es que no se vacunó con las vacunas de cortesía de la gestión del señor Vizcarra. Pero entonces, señor presidente, cuando debatíamos y acordamos justamente y tomamos acuerdo para esa pericia, se nos aclaró, precisamente ante un pedido mío, se aclaró que entre los congresistas estaba considerando también al congresista Sagasti, porque el congresista Sagasti es congresista. Para eso recibió el pueblo y para eso es pertinente el artículo que hemos mencionado hace unos momentos, ¿no? El poder emana del pueblo. El pueblo le otorgó el cargo de congresista, ningún otro cargo. No es posible, ¿no? Salvo el de ministro, que la propia Constitución lo señala, o alguna comisión de carácter internacional. Luego de eso, ningún congresista puede ejercer otro cargo. Entonces, es impertinente, señor presidente, hablar de que al señor Sagasti no se le puede denunciar constitucionalmente
por delito o por infracción porque es presidente de la República. No, presidente. No, eso está errado. El señor Sagasti es congresista de la República. Entonces, como tal, sí puede ser objeto de denuncia constitucional como somos todos los congresistas. Ahora, señor presidente, hay otro tema. Cuando en el informe se dice que se declara también improcedente la denuncia presentada por el ex congresista Falconi porque le falta coherencia, consistencia argumental. Señor presidente, el argumento, esa condición de faltarle consistencia, coherencia, daría lugar a que se declare inadmisible y se le permita subsanar, pero no de plano, señor presidente, ir a la improcedencia. Y por último, señor presidente, advierto un error cuando en el informe se dice de que en el punto 5.3, ¿no? Dice que respecto a la procedencia referido a los delitos denunciados, se dice que no se ha realizado la imputación de delito alguno al denunciado. Y sí se ha realizado, hay un error material, sí se ha realizado imputación de delito, abuso de autoridad, concusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo. Entonces, son esos puntos, señor, que yo tengo como observación respecto a este informe de calificación número 63. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Chávez. Congresista Mamani. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, en torno a este preinforme, observo que se concluye que el denunciante no ha fundamentado jurídicamente su denuncia. Sobre este punto yo no estoy tan de acuerdo con esta afirmación o conclusión, señor presidente. Puedo decir que hay una fundamentación parcialmente razonable de la denuncia porque sí existen elementos que pueden encuadrar en la Comisión de Infracciones Constitucionales. Por ejemplo, en la página 7 de la denuncia se habla de una vulneración del artículo 2, inciso 2 de la Constitución, que se refiere al principio de igualdad ante la ley. Yo creo que este artículo puede encajar perfectamente en una infracción constitucional contra las exministras Macetti y Astete, exministras del señor Francisco Sagasti, que fueron nombradas a propuesta de la premier Violeta Bermúdez, al haberse vacunado antes que muchos de los ciudadanos peruanos. Otra cosa es que en la página 5 se señala que el denunciante no ha precisado el daño ocasionado por la supuesta afectación de los denunciados. Al respecto, yo difiero mucho de este análisis y lo digo, presidente, porque en la página 6 de la denuncia, en el fundamento de hecho número 24, el denunciante señala claramente lo siguiente, y dice: todos hemos sido agraviados directos por las acciones y omisiones culposas de los denunciados. Con ello, el denunciante está fundamentando su legitimidad para obrar y legitimidad para denunciar, requisito que exige el reglamento del Congreso. Yo no sé qué necesita la subcomisión para declarar procedente por temas de forma a esta denuncia. Particularmente, señor presidente, yo sí comparto la acusación del denunciante en el sentido que todos hemos sido afectados y pedir más pruebas sobre este tema para demostrar la legitimidad para obrar no tiene ningún sentido. Con esta clase de conclusiones, realmente son muy pocas personas las que serán acusadas en esta subcomisión, porque a la gran mayoría de denuncias se les exige demasiados requisitos para pasar a la etapa de investigación. Esto no se trata de sobrecargar irrazonablemente la labor de esta subcomisión, como lo dice el informe en la página 5, sino de hacer las cosas correctamente. Por trabajar menos no podemos simplemente declarar improcedentes todas las denuncias contra altos funcionarios. Eso, señor presidente, para mí es renunciar a nuestras funciones. Ahora, en cuanto a la denuncia por presuntos delitos e infracciones constitucionales del presidente Sagasti, la denuncia constitucional hace unas menciones importantes. Por ejemplo, en la página 4, cuando cita las palabras del mismo presidente Sagasti e incluso del señor Julio Guzmán, presidente del partido del señor Francisco Sagasti, declaraciones que son relevantes y paso a citar, señor presidente. En el caso del señor Francisco Sagasti se indica que él señaló lo siguiente, después que la ministra Pilar Macetti renunció, y cito: el tratamiento que ha recibido la ministra fue injusto y su trabajo en salud fue extraordinario.
Repito la expresión del presidente Sagasti sobre la señora Macetti. Su trabajo en salud fue extraordinario. En el caso del señor Julio Guzmán, presidente, y también presidente del Partido Morado, señaló lo siguiente, y también voy a citarlo. Ahora la mayoría congresal ocasionó la renuncia de la ministra de Salud justo cuando llegaban las 700.000 vacunas y se iniciaba el plan de vacunación nacional. Esta persona termina esta frase con la palabra traidores, refiriéndose al Congreso. Estas palabras, señor presidente, son las que cita en la denuncia constitucional el ciudadano Marco Falconi. No las estoy inventando yo ni se me está ocurriendo. Sin embargo, sí debo aclarar dos cosas que son objetivas y que todos los peruanos lo saben hoy. Primero, la renuncia de la señora Macetti no fue responsabilidad del Congreso, sino fue porque ya sabía que su nombre saldría en la lista de vacunados VIP. Y segundo, el trabajo de la ministra de Salud Macetti no fue extraordinario. Las estadísticas mundiales nos permiten concluir que no hay nada más lejos de la realidad que afirmar que la señora Macetti ha hecho un trabajo extraordinario en el sector salud. Con estos hechos que invoca el denunciante, lo que yo entiendo es que el ciudadano Marco Falconi está sustentando la responsabilidad política del presidente Francisco Sagasti, porque se notaría un posible ánimo de protección del presidente Sagasti contra estos funcionarios denunciados. A ello hay que sumar otros hechos que señala el denunciado. Por ejemplo, en el fundamento de hecho número 18, en la página 4 de la denuncia, en la cual se señala que el gobierno no ha dicho toda la verdad, y en el fundamento de hecho número 21, en la página 5, donde se dice que la lista pública de vacunados VIP está incompleta. Y ojo, este último hecho está demostrado porque así lo ha conformado el señor Carbone, lo ha confirmado, mejor dicho, presidente de la Comisión Investigadora del Ministerio de Salud, quien, dicho sea de paso, aún no publica la nueva lista que ha llegado a su poder por parte de la Universidad Cayetano Heredia. Solo ha publicado un informe, pero ningún anexo. Según he visto en las redes sociales, aún estarían terminando la redacción de los anexos del informe. A ello, presidente, se suma un hecho que creo que es importante, que el presidente Sagasti y la premier Bermúdez, quienes también han sido denunciados en este caso, deben aclarar. Y es la información que está circulando ahora, que señala que presuntamente, y lo digo en condicional, el primo del señor Vizcarra sería supuestamente el director de la DINI. Yo hasta ahora no he visto ningún comunicado del gobierno deslindando de este tema. Y ello es importante, presidente, porque sería otro posible indicio de una coordinación de los denunciados con el vizcarrismo, a cuyo líder estamos investigando en esta subcomisión, hecho que conforme a la denuncia constitucional del señor Marco Falconi, podría ser otro indicio de presuntas infracciones constitucionales del presidente Sagasti y la premier Violeta Bermúdez por estos hechos. Un último tema que quiero comentar sobre el proyecto de informe es que en torno al caso del señor Francisco Sagasti se señala que a él le protege el artículo 117 de la Constitución, que establece que el presidente de la República solo puede ser acusado por irregularidades puntuales como traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso, impedir su funcionamiento y de los organismos del sistema electoral. Esta afirmación no es tan cierta, presidente, y coincido con las palabras vertidas por la señora congresista Marta Chávez, porque si bien este artículo 117 le alcanza a cualquier presidente, yo considero que este no es el caso del señor Sagasti, porque él es un encargado de la presidencia y sigue siendo congresista de la República. No ha vacado del cargo ni nada por el estilo. Entonces, siendo el señor Francisco Sagasti un congresista de la República, encargado de la presidencia, que incluso dejaría ese cargo si fuera censurado de la mesa directiva, yo considero que ese artículo 117 no le aplica a él y por tanto no debe ser invocado para defenderlo en este caso. Por todo lo expuesto y señalado, señor presidente, yo sí creo que es necesario que en esta subcomisión se investigue al presidente Sagasti y a la premier Bermúdez por los indicios que ha expresado el denunciante, y considero que la denuncia debe ser declarada procedente contra el señor Francisco Sagasti por la Comisión de Infracciones Constitucionales a los artículos 2, 7 y 38, conforme ha señalado el denunciante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Mamani. Presidente. Congresista Costa.
Gracias, presidente. Pedí la palabra por el chat primero, presidente, por favor. Sí, antes la pidió con la manito el congresista Costa, colega Almerí. Entonces el chat ya no sirve, presidente. Gracias, presidente. Buenos días a No, usted. no me aclaró, disculpe, presidente, disculpe no, que le interrumpa al congresista Costa, pero... Congresista, tenemos también el mecanismo de levantar la mano en la plataforma. Presidente, con todo respeto por la... Presidente, ningún problema que haga uso de la palabra el colega Almerí. Puedo esperarlo. Adelante, colega. Gracias. Si me lo permite, presidente. Congresista Almerí, Gracias. usted, por favor. Gracias, presidente. Gracias, colega Gino Costa. Presidente, mire, sé que hay muchas denuncias y en realidad esto obedece a que ha habido una suerte de digamos, de demasiada extensión en este tema y en verdad esto yo sé que le atrasa su trabajo porque lo que ha debido ser es que multipartidariamente establecer acuerdos y hacer unas denuncias, 2, 3 denuncias o 4, diríamos, y que sean pues multipartidarias, consensuadas, nos evitaríamos muchos problemas. Pero ya las cosas están dadas y lamentablemente esta pandemia y el confinamiento que hemos tenido en el mes de febrero nos ha impedido realmente nuevamente a poder juntarnos tanto las bancadas como las juntas de portavoces. Y en ese sentido creo que esto va a dilatar un poco. Pensando así, debemos buscar los mecanismos, presidente, a efectos de que esta subcomisión tenga la celeridad mayor y poder hacer las acumulaciones respectivas, viendo que no se afecta el debido proceso y la diligencia, pues, tanto de ustedes como también de nosotros los que pertenecemos a esta subcomisión. Yo quiero pedir sobre este tema, presidente, como una cuestión previa, que pueda nuevamente calificarse porque si bien es cierto que hay una doble concepción respecto a que si un presidente encargado o interino, como lo es el señor Sagasti, tiene todas las atribuciones, facultades, derechos y obligaciones que un presidente elegido como fue Ollanta-Humala, Kuczynski, etcétera, es un tema que también, presidente, hay que decirlo con toda certeza y objetivamente, es un tema que también falta desarrollar para futuras situaciones de los nuevos congresos que vendrán en el Perú. Por eso que yo le pediría como una cuestión previa, presidente, que este tema se vuelva a calificar de una manera un poco más explícita, considerando que el señor Marco Falconi es un letrado, que tiene más de 30 años de abogado, ha sido congresista, y es un hombre que conoce mucho de esta materia. En ese sentido, presidente, mi cuestión previa es para que se pueda volver a calificar esta denuncia, presidente. Muchas gracias. Gracias, colega Costa. Muchas gracias, congresista Almerí. Luego de la participación del congresista Costa, someteremos a votación su propuesta. Congresista Costa. Gracias, presidente. Presidente, yo estoy de acuerdo con el informe que usted nos presenta y que ha sido trabajado por la Secretaría Técnica. Por las siguientes razones, presidente. En primer lugar, esta denuncia constitucional por antejuicio y juicio político contra el señor Vizcarra no agrega nada nuevo a las 7 denuncias constitucionales, algunas de ellas por juicio político y otras de ellas por antejuicio, que hemos aprobado y que están en trámite. Lo único que agrega es que involucra al señor Francisco Sagasti y a la presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Violeta Bermúdez. Pero como lo dice el informe, sin ningún fundamento. Por eso el informe dice, acá no se cumple con los requisitos de admisibilidad, por cuanto no se ha fundamentado jurídicamente, porque el presidente Sagasti y la presidenta del Consejo de Ministros o el propio Martín Vizcarra tendrían que ser, denunciados. O sea, claramente hay una omisión de los requisitos de admisibilidad. Y esta denuncia, presidente, ya fue declarada inadmisible y se le dio al denunciante el plazo necesario para que, reparara esa omisión, y no lo ha hecho. Entonces, corresponde que, en efecto, en la medida en que no cumple con los requisitos de admisibilidad, no sea atendida.
no se le dé trámite. Pero tampoco cumple el presidente con los requisitos de procedencia, porque no se establece cuál es el daño que estas conductas habrían ocasionado en el señor Falconi. De manera que el informe está muy bien sustentado jurídicamente y no hay mérito ni para dar nuevo plazo, como propone mi colega Carlos Almerí, que esto regrese para calificación. No hay nada adicional que hacer. Las cosas están claras acá. Y sobre el fondo del asunto, presidente, permíteme dos reflexiones. La primera, si el actual presidente de la República puede ser objeto de una denuncia constitucional por este concepto, y la Constitución al respecto es clarísima, presidente. Por supuesto que hay quienes quieren cambiarla y nosotros hemos hecho también propuestas al respecto sobre el tema de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Pero tal como está la Constitución en este momento, no hay espacio, ¿no es cierto?, para que proceda una denuncia constitucional como la que ha presentado el señor Falconi contra el presidente de la República. Obviamente, el señor Sagasti es congresista, pero ejerce la presidencia de la República. Si no, no tendría el Perú presidente de la República. Obviamente es presidente de la República. En segundo lugar, presidente, yendo al fondo del asunto, ¿no es cierto? Yo quiero recordar que hay reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional que establece que los derechos y garantías del debido proceso son aplicables a todos los procesos sancionadores, incluyendo procesos administrativos o los políticos parlamentarios. Y uno de esos principios del debido proceso es el principio de causalidad, presidente. Que en derecho sancionador significa que cada funcionario es responsable de sus actos, de lo que hace o deja de hacer, pero no de las conductas de otros funcionarios. Recordemos que acá la denuncia dice, bueno, la responsabilidad sería, porque es una denuncia muy pobre, ¿no? Por eso no cumple con los requisitos de admisibilidad y procedencia, pero asumamos que la razón por la cual se le denuncia a Sagasti y a su primera ministra es porque nombraron a las ministras Astete y Macetti, que se vacunaron y hicieron las cosas como las hicieron. Y ya están denunciadas junto con el señor Martín Vizcarra, ¿no es cierto? Ya hay suficiente evidencia de lo ocurrido y suficiente fundamentación de lo ocurrido. Pero la implicancia que es que como fueron ellos los responsables de nombrarlas, entonces asumen las consecuencias de los actos de las ministras nombradas por ellos. Y esto vulnera, presidente, el principio de causalidad, que es un componente fundamental del derecho al debido proceso. El artículo 122 de la Constitución reconoce que el presidente, con el presidente del Consejo de Ministros, nombran a los ministros. Pero esto no significa que ellos sean responsables de todas las conductas de sus ministros, de lo que hacen y dejan de hacer. Semejante idea supone una vulneración flagrante del principio de causalidad, pues, ¿no? Haría imposible la gobernabilidad del país porque el presidente y la primera ministra se harían responsables de todas las acciones y las omisiones de sus ministros. Y eso obviamente vulnera este principio y vulnera, por supuesto, el sentido común. Por ello, presidente, ni el presidente de la República ni la presidenta del Consejo de Ministros son responsables, pues, de los actos cometidos por las ex ministras de Relaciones Exteriores y de Salud. En el caso del presidente de la República, en fin, fue vacunado. Al final fue la última persona vacunada el primer día de las vacunaciones, cuando estas empezaron hace varias semanas, y en el marco de una norma que permitió y justificó esa vacunación publicada en el diario El Peruano, de manera que no hay nada irregular con esa vacunación. Entonces, presidente, solo recordar que acá hay que respetar el debido proceso, que no hay fundamento alguno para que prospere una denuncia constitucional ni contra el señor Sagasti ni contra la doctora Bermúdez. Viole el debido proceso y sobre todo el principio de causalidad que espero haber explicado de manera clara, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Costa. Congresista Costa, solamente una corrección. Usted habló de que esta denuncia había sido declarada inadmisible y eso no es exacto. Las que fueron declaradas inadmisibles y se dio plazo de subsanación fueron las planteadas por los congresistas Cabrera y Vega Antonio. Tiene la palabra la congresista Chávez Cosío.
Sí, presidente, gracias. Ya usted explicó ese primer punto, señor presidente. Es una afirmación errada del señor congresista que me hace acordar también la afirmación errada que se hizo en la comisión, que él mismo hizo en la Comisión de Constitución cuando veíamos unos informes de constitucionalidad de decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, y cuando señaló que en el informe sí se decía la observación de que se habían presentado extemporáneamente y no era cierto, no se decía nada respecto de no se hacía invocación, mejor dicho, sí se notaba, pero no se hacía invocación. Pero bueno, señor presidente, ya sabemos quiénes son los defensores. Yo solamente debo decir, presidente, de que no comparto ese criterio de que ya hay abundancia, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. ¿Cómo es eso? Es decir, alguien podría decir que ya las leyes también, ya los proyectos ya se presentaron varios y entonces ya no inadmisible la presentación de un proyecto. Ese argumento, por más que es evidente que el congresista Costa quiere defender a rajatabla al señor Sagasti. Y, señor presidente, el señor Sagasti, pese a ser congresista de la República, porque lo es, y eso es muy claro, no es presidente de la República, es congresista de la República, y en la Constitución no está permitido que un congresista sea a la vez presidente de la República. No está permitido. La Constitución solamente señala cuándo un congresista puede asumir otro cargo, y es el de ministro o un encargo de carácter internacional temporal. Esas son las únicas condiciones. Que quieran convertir en presidente de la República y decir que para su ahora partido, no sé hasta cuándo siga en el Partido Morado, ya tienen un presidente de la República, por favor, no destrocemos el derecho, ¿no? Pero además, señor presidente, aquí lo que ha habido es una concertación. Ciertamente estoy de acuerdo. Los ministros son responsables individual y solidariamente por los delitos que comete un presidente de la República o un encargado de la presidencia de la República, ¿no? Pero cuando hay la concertación de ese presidente con esos ministros y con esos congresistas también, por ejemplo, para desprestigiar al Congreso, porque en el caso de la señora Macetti, todos los miembros de la bancada de Morada agraviaron al Congreso y las pusieron de víctima a la señora Macetti. Inclusive tenemos un canciller, el señor Wagner, con un vergonzoso mensaje a través de un tuit, y siguen el cargo. Claro, más les importa la banda presidencial y la prebenda que significa ser ministro, ¿no? Que la repongan, que no le acepten la renuncia, porque el Congreso la ha maltratado a la señora Macetti, y esa fue toda la estrategia y el mensaje, ese sí, abundante, sobreabundante de parte de quienes se creen en el poder y que están usufructuándolo de mala manera, porque pueden sacar cualquier norma para validar que el señor Sagasti se vacune primero. Podrían sacarla. Como pueden sacar ahorita también una norma para validar que el señor Vizcarra se haya vacunado primero. Lo pueden hacer desde el Ejecutivo, señor presidente. No nos llamaría la atención. Entonces, por favor, respetemos la Constitución, respetemos. Acá no se trata pues de protecciones o simplemente estrategias de un pequeño grupo político. Estamos hablando de la aplicación de la Constitución, estamos hablando de las responsabilidades de un encargado de la presidencia, estamos hablando de la condición de congresista, estamos hablando al final del voto popular. El voto popular ha investido al señor Sagasti como a nosotros, como congresistas, no como otra cosa. Es más, concluyo, señor, diciendo, los requisitos para ser congresista de la República son distintos que los que son para ser presidente de la República. Los congresistas necesitan solamente tener 25 años de edad. En cambio, el presidente de la República, para postular y para poder ser elegido, necesita 35 años de edad. Eso ya, por más que pueda parecer intrascendente, marca una señal de que no es posible confundir el cargo de congresista y el cargo de presidente de la República. Y sí, pues, tal como ha señalado claramente el señor Mamani, si el señor congresista Sagasti, que ahora está a cargo del despacho presidencial, fuera censurado o renunciara a la presidencia del Congreso, dejaría de tener la encargatura del despacho presidencial. Y el nuevo presidente del Congreso tendría que asumir esa tarea, señor presidente. Entonces, seamos muy claros, no actuemos por conveniencia, por la quincena.
Actuemos con el horizonte de la defensa de los principios, señor presidente. Y concluyo señalando que estoy de acuerdo con la cuestión previa planteada por el congresista Almerí. Yo creo que esta denuncia merece un mayor estudio, presidente. Gracias. La calificación, mejor dicho. Gracias. Muchas gracias, congresista Chávez. Congresista Costa. Sí, presidente, gracias. Solo señalar que realmente es descabellado pensar que el señor Sagasti no es el presidente de la República. Es decir, el Perú hoy día no tiene un presidente de la República. Eso es lo que nos está diciendo mi colega, la congresista Marta Chávez, con todo respeto. Y eso pues eso no se sostiene, presidente. Obviamente el señor Sagasti hoy día es el presidente de la República como consecuencia de ser el presidente del Congreso, así lo establece la Constitución. Entonces, ¿tiene la condición de congresista? Sí, tiene la condición de congresista. ¿Tiene la condición de presidente del Congreso? También. Pero en su calidad de presidente del Congreso está ejerciendo la presidencia de la República. Y por tanto es hoy día el presidente de la República por decisión del Congreso. Y por tanto está protegido, ¿no es cierto?, por las normas que establecen que los presidentes de la República solo pueden ser acusados durante su mandato en circunstancias muy excepcionales. Y esta circunstancia por la que se le pretende acusar sin ningún fundamento no es una de ellas, presidente. Pero, en segundo lugar, presidente, ¿se me escucha, perdón? Sí, congresista Costa, prosiga. Presidente, para terminar, pero en segundo lugar, el argumento que no ha sido rebatido por mis colegas es el que tiene que ver con el respeto a las normas del debido proceso, tal como han sido desarrolladas por el Tribunal Constitucional, que establece que ahí hay el principio de causalidad, por el cual el presidente de la República y la primera ministra, responsable de nombrar a los ministros, no tienen responsabilidad por lo que hacen o dejan de hacer sus ministros. Sus ministros y sus ministras son responsables de lo que hacen y lo que dejan de hacer. La responsabilidad del presidente de la República y la presidenta del Consejo de Ministros termina en el momento en que nombran a sus ministros. Por supuesto, hay lo que se llama la responsabilidad política. Si estos incurrieran en una conducta, digamos, inapropiada o delictiva o criminal o reñida con la ética, y el presidente y la presidenta del Consejo de Ministros no lo remueven, hay responsabilidad política, porque hay una suerte de o encubrimiento o respaldo a esa conducta irregular, inapropiada o criminal. Pero en este caso eso no ha ocurrido. Apenas tomaron conocimiento de la vacunación de la señora Macetti y la señora Tete, lo que procedieron a hacer es a removerlas y a denunciar públicamente el hecho ante el país. Y a expresar, digamos, su total sorpresa por lo ocurrido. Fueron removidas de inmediato. Es decir, hicieron lo que tenían que hacer, no las encubrieron. Entonces, no hay responsabilidad política por donde se le mire, presidente. Acá lo que parece haber es un afán de crear más inestabilidad en un momento en el que el país está pasando por la segunda ola, la situación económica es terrible, las familias peruanas atravesando un sufrimiento tremendo, una crisis moral y ética como consecuencia de las vacunaciones irregulares, y el Congreso nuevamente quiere sumarle, ¿no es cierto?, una nueva crisis política, generando inestabilidad, poniendo en peligro al gobierno del presidente Sagasti, que está procurando las vacunas, acelerar el ritmo de vacunación, resolver el problema del oxígeno. Y el Congreso, en lugar de pensar en las familias peruanas, está viendo cómo le crea dificultades para ganar un punto político aquí o allá, de cara a las próximas elecciones. No hay otra forma de entender, presidente, este deseo, ¿no es cierto?, de generar esta inestabilidad, abriéndole un proceso al presidente Sagasti y a la primera ministra en este momento, la verdad, sin ningún fundamento, como lo dice el informe que ha preparado usted y que nosotros respaldamos, presidente, por las razones de hecho y de derecho que hemos sustentado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Costa. Congresista Costa, antes de cederle el uso de la palabra al congresista Chávez por alusión, yo en mi condición de integrante de este magno congreso debo rechazar lo que acaba usted de afirmar, de que este congreso está intentando generar una nueva crisis. Congresista Sagasti, las opiniones personales no necesariamente, de los integrantes del Congreso de la República, no necesariamente forman parte de un todo. Estamos siempre acostumbrados a generalizar, y esas generalizaciones hacen daño a la figura, a la majestad
de un poder del Estado como el nuestro. Todas las opiniones negativas que emitimos contra la generalidad de congresistas o de integrantes de este Parlamento dañan a esta institución. Yo de verdad le invoco a que siempre tengamos la mesura cuando emitimos nuestras opiniones. Podemos cuestionarnos entre nosotros como integrantes, pero no podemos cuestionar a la institución. Gracias. Presidente, Chávez, si me permite aclarar, no he dicho eso, presidente, en forma alguna. Usted es responsable del informe que yo estoy respaldando. Lo que quiero decir es que los colegas que están pretendiendo involucrar en esta investigación sin ningún fundamento al señor Sagasti y a su primera ministra, no entiendo cuáles son sus razones. Solo creo que podría ser nuevamente un intento por generar inestabilidad y caos político. Eso es todo, pero yo no, en forma alguna, he pretendido que usted parte, y espero que la subcomisión, presidente, y que el Congreso no sean parte de ningún esfuerzo de desestabilización. Gracias. Gracias por la aclaración, congresista Costa. Congresista Chávez, por alusión. Gracias, presidente. Es usted muy benévolo permitiendo que el señor Costa no respete el orden del uso de la palabra y el otorgamiento del uso de la palabra. Es una demostración de la desesperación. Señor presidente, ya hemos escuchado esos argumentos de la estabilidad cuando defendían al señor Vizcarra. Y ahorita podrían perfectamente hablar de que no hay que desestabilizar el proceso electoral con las denuncias del señor Vizcarra. Es evidente, señor presidente, el andamiaje compartido, es uno solo. El Partido Morado es la continuidad de la gestión del señor Sagasti, es la continuidad del señor Vizcarra, son sus defensores. Salieron a las calles, a ellos no les importó generar estabilidad ni la segunda ola, porque la segunda ola la han causado ellos, llamando a la gente a las calles irresponsablemente, ¿no? Ahí no les importó generar inestabilidad porque estaban defendiendo a Vizcarra. Y ahora indirectamente también quieren defender a Vizcarra porque quien está siguiendo todo lo del señor Vizcarra es el señor Sagasti. No olvidemos que en el CNN, señor presidente, ha dado una declaración el señor Sagasti, el congresista Sagasti, señalando que han acordado en diciembre, los primeros días de diciembre, firmaron los acuerdos con Sinopharm. Es decir, Vizcarra les dejó todo listo y que no van a conocer todo el tinglado de las vacunas adicionales de cortesía y todos los cargamentos de regalos que han venido. Por favor, eso se los creerán algunos. Las personas meramente inteligentes y con voluntad de apegarnos a la verdad, no podemos hacer que mirar de costado ni hacer como que nos engañan o nos convencen. Hay algunos, señor presidente, que los convencen. Un día están en un partido, mañana en el otro, pasado mañana en el siguiente y así. Y esa es una continuidad. Entonces, pero por favor, señor, me respeto, hay más respeto. Y no es cierto que yo haya afirmado que hay vacío de poder, no lo hay, tan es así porque la Constitución, previsoramente en el artículo 115, ha señalado y ha condicionado, señor presidente, la posibilidad de la encargatura, de la función y la encargatura del despacho, no el asumir el cargo. Una cosa es ser encargado y otra cosa es tener el cargo. Eso parece que algunas personas no quieren entenderlo. Y entonces no hay sitio vacío precisamente porque la Constitución dice que cuando no hay presidente ni vicepresidentes, no es que los convierte en presidentes a los congresistas, sino que le da al presidente del Congreso, que es presidente del Congreso en su condición de congresista, y solo mientras mantenga la condición de presidente, la posibilidad de hacerse cargo del despacho y la función presidencial. Esto que es tan sencillo, señor presidente, algunas personas no quieren entenderlo por compromiso, por componenda. Pero yo quiero señalar algo, señor presidente. Cuando las personas ponen la mano al fuego por otras y dicen y creen todo lo que esas otras y garantizan, ellos garantizaron la idoneidad de la señora Macetti. Y es más, nos acusaron a los congresistas y al Congreso, señor presidente, de obligarla, de haberla empujado a renunciar a la señora Macetti, es decir, pusieron la mano al fuego por ella. Entonces no solamente se hacen solidarios con ella, sino hasta cómplices de ella, señor presidente. Entonces tengamos las cosas claras, no vengamos ahora a querer tontear. Y reitero, presidente, ya antes escuchamos ese argumento de la crisis política para defender al señor Vizcarra. ¿Quiénes? 19 personas, que son las que ahora mantienen indebida, poco decorosa o sin ningún decoro el poder en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, señor presidente. Y eso lo estamos tolerando, lamentablemente. Pero, entonces, presidente, las cosas claras. Y solamente termino diciendo,
cuando es el mismo argumento de no generemos crisis política, ¿no? Es como decir lo que decía una señora tuitera sabia, que decir que hay que proteger al señor Vizcarra porque ya faltan unos pocos meses de su gobierno, pese a las evidencias de su grave inconducta e incapacidad moral, es como decir que faltando 2 meses para que termine el año escolar, un profesor que acosa sexualmente a sus alumnos tenga que ser mantenido hasta que tome exámenes, ¿no? Dejarlo en el cargo hasta que tome exámenes y siga, por lo tanto, esos 2 meses que faltan para terminar el año escolar acosando sexualmente a los alumnos. Ese criterio, señor presidente, no resiste ni el más mínimo sustento moral ni legal, presidente. Gracias. Gracias, congresista Chávez. Antes de pasar a someter a votación la cuestión previa planteada por el congresista Almerí. Para Marta Chávez, las cosas son claras. El presidente es un encargado. Eso no lo hace el presidente. Al igual que el fenecido Valentín Paniagua de Acción Popular. Para más noticias, ya te lo voy contando.